Bienvenidos y bienvenidas todos al programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora TV Caricuao y se retransmite por la emisora local Radio Macarao 100.3 FM. Sean bienvenidos y bienvenidas a un programa especial, hoy hablando de la ecología, la Pachamama y Francisco de Asís. Enseguida estamos con ustedes con esta reflexión en nuestra segunda parte, pero antes quiero dar gracias a Dios por tener a mis hermanos Rosa y Johnny, que siempre nos acompañan en este programa de usted y de nosotros. Rosa. Pues sí, bendecidos, estamos celebrando la venida del Espíritu Santo y en ese gozo, en esa fiesta, estamos todavía llenos de ese júbilo que queremos compartir, que usted sienta esa presencia. Johnny. Amén, gracias. Bueno, le damos las gracias al Espíritu Santo, a nuestra coordinadora Laura, a Pedro, a Clever y a nuestra gente de Radio Macarao, siempre con nosotros trabajando. Hoy, como siempre, tenemos un evangelio muy rico, porque vamos a hablar precisamente del Espíritu Santo, que venimos hablando de la semana pasada sobre eso del Espíritu Santo, pero hoy vamos a indagar un poquito más sobre cómo ese Espíritu Santo se ha revelado en nosotros, cómo nos toma a nosotros como instrumento para poder llegar a ustedes, porque saben una cosa, el productor de este programa es el Espíritu Santo. Pablo. Vamos, como siempre, a ponernos en la presencia del Señor y pedir a ese Espíritu que nos ayude al discernimiento de este tema de hoy, tan importante para nuestra fe. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de usar estos medios audiovisuales para llegar al corazón de tu pueblo. Derrama tu Espíritu Santo para que Él nos ayude a discernir el misterio que se ha revelado en Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye, y les hará saber las cosas que van a suceder. Él me honrará a mí, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema de esta semana, siguiendo la liturgia de la Iglesia Católica, trata sobre la Santísima Trinidad. Y esto es una connotación que teológicamente está basada en una reflexión filosófica de San Agustín del siglo IV, que él trata de explicar filosóficamente que Dios es una relación interpersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que por eso se define que es la Santísima Trinidad, que Dios es la Santísima Trinidad. Pero, repito, esta manera de explicar se queda corto a lo que Dios reveló a través de su Espíritu y a través de la persona de Jesucristo, quién era Él. En la filosofía nos habla de un ser superior, un ser omnipotente, omnisciente, que todo lo conoce, que todo lo puede, que todo lo hace, que es eterno. Todo eso son términos de tipo filosófico que podemos a través de la metafísica darnos una idea de quién es Dios. Pero eso no nos dice nada de la intimidad de Dios, de cómo es Él. Entonces me parece que es importante ir a la revelación. Y la revelación para los cristianos está contenida precisamente en el Evangelio y está contenida en la Sagrada Escritura. Por eso es muy importante entender que el Dios filosófico es muy distinto al Dios revelado en Cristo Jesús. Jesús nos revela un Dios muy distinto. Él nos revela que efectivamente Dios es un ser comunitario, es una koinonía. Es un Dios interpersonal, es una comunión comunicante de vida. Eso es lo que quiere decir la palabra koinonía, que no tiene una traducción exacta en el español, pero es una comunión comunicante de amor, y es un ser no unipersonal, sino multipersonal. Otra cosa que es importante, y de ahí sale el término Trinidad precisamente,
es una relación de persona. Por eso Juan define a Dios como Dios es amor. El amor no se puede dar sino en una relación interpersonal. Yo no puedo amarme a mí mismo. Eso es una contradicción. Amar es salir de uno y expresarle el cariño, el afecto y el servicio a otra persona. Dios se le revela a Moisés y Moisés le dice, ¿quién es el que me envía a liberar al pueblo? Y Dios se define allí directamente con su nombre. Yo soy el que soy. Yo soy el que hago que las cosas sean. Porque todo lo que Dios creó es fruto de su emanación, Todo lo que existe emana de Dios como producto de su creación. Dios es creador, ese es el verdadero nombre de Dios. Yahvé es una forma y manera de usar unas consonantes que quiere decir eso, yo soy el que soy, pero si no le ponemos las vocales no suena. Y de Estados Unidos, a través de los testigos de Jehová, principalmente, hablan precisamente de Jehová. Jehová lo decimos en español, pero Jehová. ¿Por qué dicen Jehová? Porque los judíos tienen miedo de nombrar a Dios, porque piensan que nombrar a Dios se van a morir, ¿no? ¿Verdad? Entonces ellos inventaron esta palabra Jehová y nosotros aquí en español le decimos Jehová. Pero en definitiva, el verdadero nombre de Dios es Dios creador, porque eso es lo que lo identifica en su propio ser. Dios crea y no puede dejar de crear, porque si deja de crear, deja de amar, y si deja de amar, se autoaniquila a sí mismo. Entonces, esta revelación la tenemos nosotros a través de Jesucristo, cuando precisamente en el Evangelio de San Juan habla a sus apóstoles, el que me ve a mí ha visto al Padre, yo y el Padre somos una sola cosa. Hay una relación interpersonal, les mandaré el Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu de Dios que se manifiesta en Jesús y que también se manifiesta en nosotros como iglesia, como lo recordábamos la semana pasada. Otra definición del Dios revelado es que es un Dios liberador de la opresión, un Dios de justicia. Y por eso en la Biblia sale claramente un Dios que no resiste la opresión de su pueblo y manda a Moisés a liberarlo. Por eso decimos que el Dios revelado es el Dios de la liberación, el Dios de la salvación. Y tenemos también, como lo dicen los filósofos, es un ser eterno. Quiere decir que no tuvo principio y no tiene fin. No se puede meter en ningún cuadro matemático ni en ninguna fórmula matemática, porque el día que podamos meter a Dios en un cuadro matemático somos superior a Él. Lo que pasa es que hemos hecho muchos dioses a nuestra imagen y semejanza. Y por último, Dios es una familia. Dios es familia, por eso la imagen y semejanza de Dios, cuando Él nos creó para ser familia, para ser hombre, macho y hembra en relación, y que esa relación traiga otros seres humanos que se multipliquen. Eso aparece claramente en la Biblia. Por eso Dios no es un ser aislado, solitario, sino que es un Dios comunitario y un Dios solidario. Amén. Gracias, Pablo. Excelente reflexión. Estoy aquí, bueno, estamos boquiabiertos escuchando al Padre Pablo. Rosa, ¿qué nos tienes que decir? Sí, fíjate que Pablo, tú acabas de mencionar algo muy importante y me pareció tan hermoso, porque estás hablando de Dios y mencionaste varias dimensiones de este Dios. Mencionaste la dimensión creadora, Dios creador que no puede de ser creador porque si no se aniquila. Que es su esencia, la esencia principal es que es una fuente de vida, todo lo que sale de Él es vida. Por consiguiente, Dios no es el Dios de la muerte, Él no es el que nos quita, como dicen por allí, no es el que nos va a llevar, nos va a matar porque quiere que estemos con Él, no, sino que es un Dios de vida, que siempre va a estar dando vida, va a estar sanando, restaurando. Pero diste también otro, que es el Dios revelado, ¿verdad? Que más allá de la vida es el que viene a restaurar, ese Dios restaurador, ese Dios que va a tomar de nosotros y va a devolvernos a nuestra esencia, que busca retornar a nuestro origen,
al origen que es el amor, que es el vivir, el convivir, el vivir bien, el tener esa dimensión de hermandad, de poder compartir. Eso me parece tan importante, estas dos dimensiones, porque usualmente uno lo ve en la dimensión padre-hijo. Y entonces quien ve a mí me ve al Padre, pero no podemos trascender la imagen de que son dos caras, dos rostros de un mismo Dios. Y es más que padre e hijo, porque de hecho por allí existen algunos hermanos que hablan, no, el Dios es el Dios creador, el otro es el hijo, y le bajan en la dimensión. Y pierden lo que es la Trinidad, que tú tanto mencionabas, que es un Dios trino, un Dios que es uno. Entonces, ese es el misterio, uno solo. No son tres dioses, no son dos dioses, sino que es uno solo, y que tenemos esa dimensión de captarlo en su esencia, pero que se nos manifiesta en esas facetas de vida. Y me parece muy interesante esto, porque caigo en cuenta, fíjate que yo siempre lo he sabido porque me lo has explicado, el Espíritu de Dios me lo ha revelado, pero hoy y sé que el Espíritu que ha puesto en ti, el que muestra el Dios sanador, el Dios restaurador. Yo creo que la palabra clave es eso, el Dios restaurador, porque es el que va a caminar con nosotros, se hace vida, carne, asume la dimensión humana, para desde nuestra dimensión humana tomarnos de la mano, sentir, igual que tener nuestros pesares, nuestros dolores, poder llorar con nosotros, y desde esa dimensión entonces volvernos a esa presencia de la felicidad plena, que es el gozo de estar en el Espíritu, en esa dimensión por lo cual fuimos creados. Me parece maravilloso, y que encima de esto, en esa misma dimensión, rescatemos la imagen que por eso somos familia y por eso somos pueblo de Dios. Amén. Gracias, Rosa, gracias, Pablo, por esas reflexiones también, pero también importantes. Bueno, yo voy a ir nuevamente al Evangelio, a lo que leímos en la primera parte del Evangelio de Juan, porque si algo nos dijo el Padre Pablo y nos dijo Rosa Mireya, es que nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos uno con Él. Siempre me recuerdo esa parte que nuestro hermano el Padre Pablo decía, de que el sol, el calor y la luz son la misma cosa a la vez. Nosotros podemos ver el sol, podemos ver la luz y podemos sentir el calor, y siempre son los mismos. Esa es la Trinidad del sol. También podemos colocar un cubo de hielo en el sol, se nos derrite, lo vemos en estado líquido y posteriormente en estado gaseoso. Cuando está en estado gaseoso no lo vemos, pero realmente los mismos químicos están ahí, el mismo hielo, el mismo agua y el mismo gas. Son tres manifestaciones. Entonces la manifestación de Dios precisamente es cuando llega nuestro Padre, cuando llega su Hijo, cuando manda a su Hijo Jesucristo, es para que mostrarnos a nosotros. Por eso Él decía a Jesucristo, yo soy el camino, ustedes tienen que ser como yo, nosotros tenemos que ser como Él para poder llegar al Padre. Si nosotros no somos como Él, no vamos a poder llegar al Padre. Pero viendo un poquito del Evangelio, fíjate que comenzó el Evangelio de Juan diciéndole, tengo mucho que decirles, pero ustedes no lo van a poder entender. En ese momento le decían las cosas, que va a venir el Espíritu, que va a recibir los dones del Padre, pero que los dones son míos, pero que yo se los voy a dar a ustedes, que el Espíritu se los va a revelar, pero que no lo van a ver. Entonces yo me imagino que tú y yo estaban totalmente confundidos, porque en otra parte aquí nos dice que dentro de poco va a venir, pero que no lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo no lo vamos a ver y si lo vamos a ver? ¿Y cómo no va a hablar si no lo vamos a ver? Entonces ahí está cuando el Espíritu Santo, nosotros nos ponemos en manos del Espíritu en este programa, y el Espíritu nos toma a nosotros como instrumento para poder llegar a ustedes. Y nosotros en este momento, las ideas que se nos vienen son precisamente las ideas del Espíritu. Y en este momento nosotros lo estamos entendiendo para poderlos revelar. Por eso que yo digo que la palabra clave de este Evangelio sobre la Trinidad es entender. Porque dice, cuando el Espíritu nos guiará, pero ¿cómo nos guía? No, nos va a guiar si no lo vemos. Entonces nos está diciendo precisamente que ese sentido de intuición, ese sentido de amor es el que nos va a llevar precisamente al Padre. Otra cosa bien importante de este Evangelio, que es bien rico, que dice, le dirá todo lo que va a suceder. El Espíritu le está diciendo precisamente, le va a decir todo lo que va a suceder en el futuro. Si nosotros nos ponemos a leer un poco la Biblia y la analizamos con profundidad, nos damos cuenta de que Abraham tuvo una revelación donde vio a Jesucristo en un futuro
vio su triunfo y se regocijó en el triunfo de Jesús. Imagínense ustedes, ya Abraham y otros profetas también vieron esas revelaciones. Y los apóstoles también tuvieron esas revelaciones. O sea que, como dijo el padre Pablo, Él no tiene ni principio ni final. Para Dios no existe ni un pasado ni un futuro, sino solamente un presente. Pero como nosotros estamos en el mundo causal, no podemos entender esas cosas. Otra cosa que le dijo también Jesucristo, de que todo lo que recibe el Espíritu, todo es de Él, pero lo están recibiendo del Padre, y el Padre se lo va a dar al Espíritu, y el Espíritu se lo va a dar a los apóstoles. Por eso es que, Pablo, verdaderamente, este es un evangelio bien rico, bien hermoso, pero para entenderlo tenemos que tener precisamente eso que Jesucristo nos pidió que teníamos que tener, que se llama fe, pero una fe realmente en Él, para poderlo entender. Como nosotros estamos en este mundo, precisamente en este mundo de causa y efecto, de un pasado, de un presente y de un futuro, de no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, entonces nosotros realmente no podemos entender esta cosa, pero si nosotros nos ponemos en manos del Espíritu, dejamos que Él se revele y en ese momento lo vamos a poder escuchar. Pero Pablo creo que me quiere decir algo. Sí, es que es muy importante lo que el Espíritu está revelando, porque precisamente lo acabo de captar, porque así es Dios. A veces yo digo, oye, tengo que abrirme, ¿no? Resulta ser que la primera lectura del domingo de la Santísima Trinidad es el libro de la sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios es sabiduría. Y Él a través del Espíritu nos da, uno de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría de Dios, porque con la sabiduría de Dios nosotros podemos conocer lo que todavía no ha pasado, que va a pasar, y esa es la revelación, que si no tenemos esta dimensión espiritual, si no poseemos el Espíritu Santo, no vamos a ser capaces de entender las cosas que pasan en el mundo, lo que va a pasar, la intuición, la ciencia, el conocimiento, eso nos los da el Espíritu Santo, las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Por eso es que el pueblo ora, por ejemplo, por nuestros gobernantes, para que ellos sean humildes y se abran, que el Espíritu Santo les dé sabiduría para salir de este atoradero en el cual nosotros nos encontramos. Cómo nosotros podemos vivir una vida mejor. El problema no es vivir, sino tener sabiduría para saber vivir. Yo siempre digo, lo que hay es que aprender a vivir. ¿De qué te vale existir si tú no tienes conocimiento de cómo es la vida, qué es lo que te proporciona felicidad verdadera, qué es lo que te llena, qué es lo que tú puedes transmitirle a tus hijos? No basuras y cosas superficiales, sino cosas profundas. Para eso el Espíritu Santo nos llena de sabiduría, nos hace revelar, porque todo lo revelado, todo lo que Dios ha revelado está en Cristo Jesús. Pero el problema es que ni los apóstoles ni nosotros tenemos la capacidad para poderlo entender. Por eso dice, les enviaré el Espíritu para que Él les dé a conocer las cosas que ustedes no están preparados todavía para poderla entender. Por eso es muy importante la oración en el Espíritu Santo, que nos abramos a esa sabiduría, esa inteligencia que Dios da a aquellos que con humildad se la piden. Allí está la fuerza de la iglesia. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Decíamos la semana pasada, el Espíritu Santo es el único poder, la única fuerza para que nosotros podamos entender lo que está pasando y poder ayudar al pueblo. Y ustedes me perdonan, yo lo iba a decir en la segunda parte, pero estoy en el Hoy me voy a dirigir a mis hermanos cubanos. Hoy es una fecha patria nuestra muy importante, porque fue el día que se inmoló nuestro apóstol José Martí, el primer y más grande bolivariano de América. Y me han mandado una reflexión hoy, precisamente, que se las mandé por internet, donde allí muestra lo que en esencia está en nuestro himno nacional. Morir por la patria es vivir. Así reza una de las estrofas de nuestro himno nacional, inspirado por este pensamiento de Martí. Y Martí tiene también en este pensamiento que me mandaron algo que es muy importante en una canción cristiana que nosotros cantamos mucho: déjate quemar si quieres alumbrar. ¿Cómo vamos a pedirle a un tronco que dé luz si no se deja quemar primero? Eso tiene una profundidad muy grande para entender que el sacrificio que se inmola por los demás, en la vida que se da por los demás, el sacrificio que hago por una causa justa, por la patria. Razón tenía Ali I cuando nos cantaba: el que mueren por la vida no puede llamarse muerto, y solamente inmolándote tú das luz a los demás. La sabiduría y la luz de Dios resplandece en ti cuando tú eres capaz de inmolarte por una causa justa, por la patria o por el bien de tus hermanos. Esto me parece muy profundo, y esto es muy profundamente cristiano, dicho sea de paso. Y me perdonen este desahogo de ese pueblo hermano que
tú y yo, venezolanos, y todos los que me escuchan, también sentimos por esa patria, porque en definitiva Venezuela y Cuba es una en su concepción, en su filosofía, en su ideología y en sus aspiraciones de la gran patria grande. Sí, y fíjate que esa comunicación, ese Dios comunicante y la presencia del Espíritu, la acción del Espíritu Santo, me parece tan importante todo esto, porque inclusive en nuestra cotidianidad nos estamos acostumbrándonos, no sé cómo decirlo, a que tenemos orar, pero entonces vamos a orar como que tengo que rogar a ese Dios que si yo no estoy allí no me va a escuchar. Y resulta que la acción es lo contrario, es que debo hacerlo y debo hacerlo sin descanso, porque mi persona, mi esencia está cerrada a esa sintonía de lo que es la voluntad perfecta en el Señor. Y entonces necesito abrirme a esa comunicación, que el mismo Espíritu entre en mí, que se establezca esa comunión entre Espíritu y mi persona, para que entonces se haga esa voluntad y se haga, ¿verdad?, la obra del Señor. Fíjate que nosotros hablamos tanto que si los milagros, entonces no, que vamos a orar, cuando tienes fuerza va a dar el milagro, pero es que el milagro ya está dado, ya el Señor lo hizo. Lo que pasa es que estamos cerrados a que eso se materialice. Estamos cerrados, ¿por qué? Porque ponemos barreras, no terminamos de creer que eso ya lo tenemos en nuestras manos, que es una verdad, o simplemente me aferro a mi verdad y no permito que me abra a la esencia de lo que es la verdadera verdad plena. Verdad plena, que esa verdad plena a lo mejor está ausente completamente de lo que yo quiero, porque el Señor está obrando y es una obra perfecta, en una dimensión perfecta. Miren, hermanos, esto que Rosa María está diciendo que es tan profundo, el Evangelio de Juan en el capítulo 15 lo simboliza de una forma muy bella. Yo soy la vid, el tronco, y ustedes son la rama. ¿Qué es la oración? Estar conectado al tronco, porque del tronco recibimos nosotros la sabiduría, la luz, todas esas cosas grandes. ¿Por qué? Porque nos conectamos. Abrimos la puerta, dejamos la cerradera, porque si esta hojita yo la quito de aquí, la semana que viene cuando usted ve el programa, esto ya es basura, se muere, porque la vida de esta hojita, de esta rama, la tiene el tronco, y el tronco tuyo y mío es Dios que nos creó. Nosotros no podemos desconectarnos del tronco porque estamos muertos. Podemos seguir algún rato la existencia, como que si yo la corto y la pongo aquí y por la noche todavía está viva, pero mañana ya se acaba. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando la desconectamos del que nos da la sabiduría, la inteligencia y todas las capacidades para aprender a vivir y disfrutar de esta vida y prepararnos para la próxima. Amén. Johnny. Amén. Bueno, no está solo escuchando a nuestra hermana Rosa Mireya cuando dice oración, oración, oración. Yo siempre digo meditación, meditación, meditación. Exactamente. Y cuando tenemos que escuchar a Dios, tenemos que escucharlo todos los días. Cuando llegamos a nuestra casa, cuando entramos en oración, respirar profundamente, ponernos cómodos y en el silencio de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro ser, aprender a escuchar a nuestro Padre. Amén. Amén. Bueno, pues nada, vamos a pedirle al Señor que esta fiesta de la Trinidad nosotros la podamos vivir profundamente. Primero, la conciencia de dónde venimos, hermano. Para yo saber quién soy, yo tengo que saber de dónde yo vengo. Y yo vengo de un Dios creador, es un dinamo de amor. Nosotros hemos creado por un ser de amor, y solamente en el amor tú te realizas. Como decía San Agustín, también una enseñanza muy bonita. Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en ti. Entendamos de una vez que venimos de un Dios creador y Señor, un Dios maravilloso, un Dios liberador, un Dios de amor, y solamente podemos ser imagen y semejanza de Él si entendemos esto y compartimos ese amor con otras personas, haciendo crecer al otro, haciendo disfrutar al otro, haciendo el bien al otro. Es cuando tú y yo crecemos y encontramos sentido a nuestra existencia. Hay algo maravilloso que pasó hoy, 19 de mayo, en la mañana en Ruiz Pineda. Niños que salieron a la calle a transmitir este mensaje de amor por la Pachamama, por nuestra tierra, por la naturaleza de esta parroquia ecológica
vamos a hacer un comentario en la segunda parte del programa y estoy seguro que ustedes van a tener la oportunidad de ver esas imágenes que TV Caricuao las grabó para todos ustedes. Allí se vio la manifestación de Dios en los niños de preescolar y de primaria, de cómo ellos expresaron el respeto por el agua, el respeto por la naturaleza, el respeto por la Pachamama, que fue el jardín que Dios nos dio para cuidarlo, hermano, no para despilfarrarlo, no para dañarlo. De eso y de otros puntos vamos a hablar con ustedes en la segunda parte de nuestro programa de hoy. Estamos con ustedes en unos minutos.